En este ciclo de foros que vamos a desarrollar en el mes de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, vamos a abordar e incorporar el día de hoy para el debate el tema de la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la salud a un año de la pandemia del COVID-19. A primera instancia pareciera que en el título hay una redundancia, pero no es así, pues los trabajadores y las trabajadoras del área de la salud también tenemos salud, también nos enfermamos y también podemos fallecer por condiciones de trabajo. Para el desarrollo de este tema estaré a cargo. Mi nombre es Daniel Montero Caón. Soy médico, especialista en salud de los trabajadores y las trabajadoras y especialista en epidemiología ocupacional. Y formo parte del grupo de investigadores del Centro de Formación e Investigación Profesor Franklin Jiménez, espacio que estará coordinando este ciclo de foros a lo largo del mes de abril. Para el desarrollo de este tema, en el imaginario colectivo, y más en estos días de la pandemia del COVID-19, se ha exacerbado la idealización de la figura del médico como héroe o heroína. Pero la misma pandemia del COVID-19 nos ha demostrado dramáticamente que no somos héroes ni heroínas, pues solo somos hombres y mujeres que trabajamos ejerciendo una noble profesión. Nos enfermamos y morimos como cualquier trabajador que se expone a condiciones de trabajo inseguras e insalubres. Venezuela, como lo demuestran las cifras internacionales, ha presentado un número de fallecidos muy por debajo al resto de los países de la región. En Venezuela, para el 8 de abril del 2021, han fallecido 1.720 venezolanas y venezolanas a causa del COVID-19, un número que es muy inferior al resto de los países de la región, encabezado por Estados Unidos, que para el 8 de abril lleva 573.894 personas que han fallecido por COVID-19. Si bien es cierto, Venezuela tiene uno de los números más bajos de la región por fallecidos por COVID-19, de esos 1.720, según cifras extraoficiales, han fallecido 450 trabajadores de la salud, lo que representa el 25% del total de fallecidos por COVID-19 en Venezuela. 25% es una tasa de mortalidad de trabajadores de la salud extremadamente elevado. 25% estaría ubicando a Venezuela en una de las tasas de mortalidad de trabajadores de la salud más altos de la región. En Venezuela, el INSACEL, como ente rector de la seguridad y la salud en el trabajo en Venezuela, no ha publicado estadísticas oficiales de trabajadores y trabajadoras fallecidas por COVID-19. Las cifras miden con frialdad rasgos de individuos sin rostro, que homogeneizan, que reducen dramas personales muy diferentes. La muerte de una persona puede ser una tragedia. La muerte de miles o de millones de ciudadanos suele convertirse en una simple estadística. Con frecuencia, necesitamos que un novelista, un poeta, un pintor, un fotógrafo o un director de cine nos describan los rostros que hay detrás de las estadísticas. Extraído del libro Aprender a mirar la salud de Joan Benach y Carles Montaner. El COVID-19 ha sido ya asumido como una enfermedad ocupacional en los trabajadores y las trabajadoras de la salud en muchos países del mundo. En el caso de España había sido asumido hasta recientemente como accidente de trabajo y fue catalogado el pasado mes de febrero ya como enfermedad ocupacional. Muchos países de la región de América ya han asumido e incorporado en su lista de presunción de enfermedades ocupacionales al COVID-19. Lamentablemente, pese a que existen los criterios técnicos y legales, tanto la LOXIMAT como las normas técnicas del INSACEL, específicamente la norma técnica número 2 del año 2008 de la Declaración de Enfermedades Ocupacionales, ninguno de los trabajadores y trabajadoras de la salud que han fallecido en Venezuela por COVID-19 han sido certificados como enfermedad ocupacional. Situación que es de suma preocupación y que nos debe generar una campaña de debate y de discusión para que el INSACEL incorpore al COVID-19 en la lista de presunción de enfermedades ocupacionales. Y más allá de eso, los trabajadores y trabajadoras de la salud que han fallecido por COVID-19 sean reconocidos y certificados como enfermedad ocupacional.
La norma técnica para la declaración de la enfermedad ocupacional en Venezuela establece criterios claros para identificar al COVID-19 como enfermedad ocupacional en el caso venezolano. El primer criterio es el criterio higiénico. Los trabajadores y trabajadoras de la salud, su principal objeto, que en este caso es un sujeto de trabajo, son los pacientes. Los pacientes generan una exposición al agente biológico SARS-CoV-2, aumentando el riesgo de contagio del COVID-19. Y es por esta razón que los trabajadores y trabajadoras de la salud a nivel mundial, según lo señala la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, conjuntamente con la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha catalogado a los trabajadores y trabajadoras de la salud como el personal laboral de mayor riesgo de contagio del COVID-19. Es inaudito que a la fecha, en Venezuela, teniendo un marco jurídico extremadamente robusto en comparación con nuestros países vecinos, con una LOCSIMAT, su reglamento y las normas técnicas que da un avance significativo en la concepción de la salud y del trabajo, es inaudito que a la fecha no se haya asumido el COVID-19 como una enfermedad ocupacional. Al analizar el proceso de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, se evidencia que el principal objeto de trabajo, en este caso son sujetos, como ya indiqué, son los pacientes. Los pacientes conllevan a una inmensa gama de procesos peligrosos a los trabajadores de la salud, pero nos vamos a circunscribir al principal proceso peligroso en naturaleza biológica que en estos momentos está afectando, que es la exposición al agente biológico SARS-CoV-2, el cual aumenta el riesgo de contagio de COVID-19 en los trabajadores sanitarios. Y es por esta razón que los trabajadores y las trabajadoras de la salud a nivel mundial son catalogados como trabajadores de alto riesgo de contagios del COVID-19. Por estos elementos, los organismos internacionales recomiendan que en todo plan nacional de vacunación contra el COVID-19 se debe priorizar la vacunación a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. En Venezuela, como es conocido, ha iniciado un plan nacional de vacunación contra el COVID-19, pero la realidad es que este plan de vacunación aún faltan muchos trabajadores y trabajadoras de la salud por ser vacunados. Y desde este espacio nos sumamos a la campaña por acelerar el proceso de vacunación a los trabajadores y trabajadoras de la salud y luego extender el proceso de vacunación de forma gratuita y con vacunas de calidad, con niveles de eficiencia comprobados a todo el pueblo venezolano. Es importante la vacunación contra el COVID-19 a los trabajadores y trabajadoras de la salud, como también es importante la dotación de equipos de protección personal para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero estas dos medidas carecerán de fuerza si no se articulan dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que deben existir en todos los recintos sanitarios públicos y privados en Venezuela. Y lamentablemente hay que decir que en Venezuela son muy pocos, por no decir que es ninguno, centro hospitalario público en Venezuela y también en las clínicas privadas que cuenten con sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Sistemas de gestión con sus 5 pilares, como lo establece el marco jurídico venezolano: delegados y delegadas de prevención, comités de seguridad y salud laboral, servicios de seguridad y salud en el trabajo, programas de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de monitoreo y vigilancia epidemiológica para la prevención y control de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Lamentablemente, esa idealización de considerar al médico y el resto de los trabajadores y trabajadoras de la salud como héroe o heroína también repercute en el propio personal médico, que inconscientemente se cree el cuento y se olvida que son trabajadores y trabajadoras, mortales de carne y hueso. Y ahora que posiblemente he conseguido algo de su atención, quiero hablarles del médico como trabajador y exponerles, aunque sea muy por encima, los procesos peligrosos del trabajo médico y los riesgos a la salud que como trabajadores y trabajadoras tenemos, pues el COVID-19 no es el único riesgo que tenemos en nuestro ejercicio. En mi ejercicio como especialista en salud de los trabajadores y trabajadoras, he elaborado en los más diversos procesos de trabajo, menos en centros de salud, y no porque no he querido, sino porque lamentablemente no existen servicios especializados en salud y seguridad en el trabajo en los centros hospitalarios de Venezuela. Pues sí, paradójicamente, no hay espacios para la atención de la salud de los trabajadores de la salud,
pero el hecho de que no existan servicios de salud y seguridad en el trabajo en los centros hospitalarios de Venezuela no significa que no existan enfermedades y accidentes de trabajo en el personal médico. Al contrario, existen y muchos. Abril es el mes en el que se conmemora, el 28, el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Abril es un mes para rememorar las luchas por la salud y la seguridad en el trabajo. Y en este foro que estamos desarrollando, en esta temática que me correspondió a mí, que es la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, sería muy irresponsable de mi parte solamente mencionar el tema del COVID-19. El COVID-19 es uno de los tantos daños a los cuales están inmersos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hay condiciones muchísimo más complejas. Y el COVID-19 en cierta forma lo que nos ha permitido es vislumbrar la cantidad de debilidades y falencias que tenemos en los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo en los centros hospitalarios, públicos y privados. Yo les he pedido a ustedes que hagamos ahora un ejercicio apartando el elemento del COVID-19 para que analicemos en forma general el proceso de trabajo médico y para ello iniciaremos identificando los elementos del proceso de trabajo, abocándonos en la teoría del Dr. Oscar Betancourt del análisis del proceso de trabajo, los procesos peligrosos y los daños a la salud. El objeto de trabajo, este se refiere al elemento de la naturaleza que nosotros como médicos y médicas transformamos. Es decir, nos referimos, como ya he mencionado, a los pacientes, a los cuales transformamos en ese proceso dialéctico salud-enfermedad. Y como seres humanos no les llamamos, como son seres humanos, no les llamamos objetos, sino sujetos de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los medios de trabajo que empleamos nosotros como médicos y médicas? Estos son desde las instalaciones, equipos y herramientas que empleamos para transformar nuestro sujeto de trabajo, que son los pacientes. Aquí contamos desde las instalaciones sanitarias, hospital, consultorios, quirófanos, salas de hospitalización, hasta los equipos médicos, estetoscopios, tensiómetros, materiales e insumos médicos quirúrgicos, entre otros. Los equipos de protección personal, batas, monoquirúrgicos, guantes, mascarillas, etc. y los fármacos que empleamos suman como medios de trabajo. La actividad de trabajo, esta es la atención del proceso de salud-enfermedad, el cual tendrá un sinfín de particularidades dependiendo de la especialidad y el área del ejercicio médico. El otro elemento del proceso de trabajo médico que debemos identificar es la organización y la división del trabajo. El trabajo médico es un servicio de atención continua, por lo cual está sujeto a guardias de trabajo para la atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora veamos los procesos peligrosos que pueden surgir del proceso de trabajo médico. Hay procesos peligrosos derivados del sujeto de trabajo. Los pacientes, como ya hemos señalado, son seres vivos que pueden generar al personal médico exposición a los más variados agentes biológicos. Valga recordar que no solo nos exponemos al SARS-CoV-2, hay un sinfín de virus, bacterias, hongos y parásitos a los cuales están expuestos los médicos y médicas, algunos incluso más letales que el SARS-CoV-2. Pero además de la exposición a agentes biológicos, los pacientes pueden generar procesos peligrosos de naturaleza psicosocial en los médicos, pues no siempre es color de rosa la relación con los pacientes y sus familiares, y estos pueden generar situaciones de violencia, acoso y un sinfín de situaciones que los médicos hemos ido naturalizando. Tenemos los procesos peligrosos derivados de los medios de trabajo. El personal médico emplea herramientas de trabajo que son cortantes, punzantes, además de sustancias peligrosas. Fármacos, entre ellos fármacos citotóxicos, que son clasificados como carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. Exposición a radiaciones derivadas de los equipos médicos, que van desde radiaciones no ionizantes y hasta radiaciones ionizantes. Y a eso le sumamos laborar en instalaciones en mal estado, fallas en pisos, paredes y con herramientas y equipos en mal estado. Si emplear un bisturí es de por sí un proceso peligroso por ser una herramienta de trabajo cortante, súmele que esté en mal estado y el peligro será mayor. Procesos peligrosos derivados de la actividad de trabajo. La actividad de trabajo médica es considerada internacionalmente de alta peligrosidad. Sí, como lo oyen. Trabajar de médico es de alta peligrosidad, más peligroso que cualquier trabajo fabril, pues debemos trabajar manipulando sustancias biológicas y químicas de altísima peligrosidad, aunque folclóricamente lo hagamos en esa idealización de héroes y heroínas. Y no es casualidad,
que la pandemia del COVID-19, el personal de mayor peligro de exposición al SARS-CoV-2, como ya mencioné, seamos los médicos y todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero además el personal médico realiza manipulación manual de carga. Y es que yo estoy seguro que un pediatra cargando a sus pacientes realiza igual o más carga que un caletero de cualquier fábrica. Y sumamos el sinfín de posiciones incómodas y disergonómicas que se adquieren para realizar la actividad de trabajo médico en un quirófano o un consultorio con su segura bipedestación prolongada. En relación a la organización y división del trabajo, surgen otra inmensa cantidad de procesos peligrosos. Lo primero que debemos resaltar en el sector público son los bajos salarios al personal médico, la ausencia de políticas de salud y seguridad en el trabajo, tanto en público como en privado. Y aquí recalco nuevamente, no existen sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el sector salud. La falta de personal, que hace que un médico residente de posgrado puede tener a su cargo más de 20 camas de hospitalización, turnos de trabajo que exceden lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la LOT. Y aquí me detengo para decirle que no es normal, no es legal, ni mucho menos natural que el personal médico labore 24 y hasta 48 horas continuas. Tampoco es normal eso que hemos naturalizado del multiempleo de trabajar en 3, 4 y hasta más sitios a la vez, con el naturalizado cabalgamiento de horarios en el sector público. Todos estos son procesos peligrosos derivados de la no organización del trabajo médico. Le sumamos el acoso laboral, que se ha hecho una nefasta tradición médica, ese mundo militarizado de las jerarquías de residentes de posgrado, el trato entre residentes y de los adjuntos, es por demás una condición psicosocial de extrema peligrosidad del trabajo. Falta de insumos para atender a los pacientes, falta de dotación de equipos de protección personal, la ausencia de la organización del personal médico que luche por la salud y la seguridad en el trabajo, la inexistente seguridad social para el personal médico que ejerce en privado. Los procesos peligrosos son causantes potenciales de una innumerabilidad de daños a la salud que ahora vamos a dilucidar. Ahora veamos los principales riesgos, probabilidad de daño del personal médico. Iniciemos con los riesgos por exposición a procesos peligrosos derivados del sujeto de trabajo. Aquí nos encontramos con un sinfín de enfermedades transmisibles que van desde el que afecta actualmente el mundo en pandemia, en el cual hemos desarrollado parte de esta ponencia, que es el COVID-19, hasta el SIDA, hepatitis, tuberculosis y un gran etcétera. A esto le sumamos los traumatismos o afectaciones psicológicas por la violencia que pueden sufrir el personal médico por pacientes y familiares. Dentro de los riesgos por exposición a procesos peligrosos derivados de los medios de trabajo, acá nos encontramos con intoxicaciones agudas y crónicas derivadas de la manipulación de fármacos, con incluso cáncer ocupacional por el manejo de fármacos citotóxicos. Incluye abortos por el manejo de sustancias mutagénicas y teratogénicas, cáncer ocupacional por la exposición a relaciones ionizantes, infecciones transmisibles por accidentes, por pinchazos con aguja. Dentro de los riesgos por exposición a procesos peligrosos derivados de la actividad de trabajo, hay una inmensa variedad de trastornos musculoesqueléticos y patologías vasculares. Dentro de los riesgos por exposición a la organización y división del trabajo, acá entran todas las condiciones psicosociales relacionadas con el trabajo descritas en la clasificación internacional de enfermedades número 11. Empiezo por señalar el agotamiento emocional o síndrome del quemado o síndrome de burnout. Y es que con un escaso salario que se enfrente al ejercicio médico en Venezuela, que vea además pacientes que no podrá curar porque no tendrá recursos para comprar medicina o resolver sus patologías ante un sistema sanitario que es público de nombre, pero privatizado de hecho, no sufrirá de agotamiento emocional. Estrés laboral por largas y estresantes jornadas laborales que se mezclan con el multiempleo. Trastornos no orgánicos del sueño ante el hecho de trabajo nocturno con guardias prolongadas, acoso laboral o móvil que se genera entre residentes en esa jerarquía militarizada de los posgrados médicos en Venezuela, pero que también se da desde los adjuntos o jefes de servicio. Fatiga física y mental ante una actividad de trabajo que es de alta peligrosidad y enfermedades comunes que se pueden agravar por estas condiciones de trabajo como la hipertensión, la diabetes, etc. Si iniciamos un registro de las enfermedades de accidentes de trabajo en el personal médico, nos asombraríamos de la cantidad de daños que esta labor en condiciones inseguras e insalubres genera.
y veríamos que es más peligrosa que muchas labores que realizan obreros y obreras en las fábricas. Pero hay algo que las obreras y obreros fabriles han conquistado que los médicos y médicas no hemos logrado, y es asumirse como trabajadores y trabajadoras, organizarse y luchar por sus derechos. Es difícil en mi ejercicio médico como especialista en salud de los trabajadores y trabajadoras conseguir un obrero o una obrera en una fábrica que no conozca la Loximat. Difícil entrar en una fábrica y no conseguir delegados de prevención y un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Pero lamentablemente, en el personal médico, por más títulos, especialidades y subespecialidades, es muy extraño oír a un médico hablar de la Loximat o del servicio de seguridad y salud en el trabajo de su centro hospitalario. Pero en este análisis dialéctico, así como existen procesos peligrosos, también existen su negación, que son los procesos positivos del trabajo. Y aquí debemos reconocer como un gran proceso positivo que la formación médica en Venezuela sea gratuita y de calidad en pre y posgrado, y que esas labores de residentes médicos son un proceso educativo extraordinario que en otros países vale miles de dólares, que el trabajo médico lleva implícito la formación y el entrenamiento constante, que nos permite desarrollar una profesión hermosa y noble que es sanar y curar a otros seres humanos, que la solidaridad y el compañerismo es un gran proceso positivo del trabajo médico, que ante las más adversas circunstancias seguimos ahí atendiendo a nuestro pueblo. Invito a los médicos que puedan estar escuchando esta palabra a asumirse como lo que somos, trabajadores y trabajadoras, y a luchar por condiciones de salud y seguridad en el trabajo médico. Espero que algún día los médicos del trabajo, especialistas en salud de los trabajadores y trabajadoras, podamos ejercer en algún hospital que haya creado un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y construyamos políticas para la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo en el personal médico. Y por último, estos peligros y riesgos también los sufren otros profesionales de la salud como las enfermeras, los bioanalistas, los técnicos radiólogos y el personal de salud no profesional como camareras, aseadoras, con salarios aún más paupérrimos y menos reconocimiento social que nosotros los médicos.